las familias. Bienvenidos, aquí estamos una vez más con todo el amor. Somos Moni y Leo y hoy vamos a tener un banquete de tema. ¿Qué pasa, Moni? No, es que se ha demostrado que la neurociencia, mejor dicho, la neurociencia ha demostrado que todo lo que se come la madre en gestación, mientras está en embarazo, tiene una incidencia directa en el desarrollo del cerebro de ese bebé. Sí. Entonces yo estoy mirando a ver si a mí me faltó omega 2, 3, 4, 5, porque de números no me quedó nada en el cerebro. No, pero ¿sabes qué? Para la matemática son muy buenos los frijoles. Para contar, para aprender a sumar, a dividir, son muy buenos. Bueno, en esas me voy a poner y ese será nuestro tema hoy. Así que, bienvenidos con todo el amor. Llegaste a nuestras vidas dando a todo otro color. Y mirándome en tus ojos solo quiero ser mejor. Tú eres un poco de mí, yo quiero ser todo a tu favor. Construyendo nuestro propio mundo con todo el amor. Y crecemos juntos con todo el amor. Con temores y alegrías, sueños, dudas, triunfos, tropiezos y aprendemos. El acierto y el error, coleccionando recuerdos malos y buenos, pero con todo el amor. ¿Cuántos ya? 107, 110. ¿Qué tal? ¿Le ha funcionado? Ay, no, le va a tocar contar bananos que son más grandes para que no le rieguen. Perdí la cuenta ya. Esto no es lo mío, definitivamente. ¿Qué habrá comido mi mamá o qué habrá dejado de comer mientras yo estaba ahí en la barriga? Me pregunto mucho también qué tanto tiene que ver lo que comemos durante la gestación con los gustos alimenticios de nuestros hijos. Eso vamos a aprender hoy. Es que es un tema complejo, sí. Lo hemos llamado el impacto de la alimentación de la madre en el desarrollo del bebé en gestación. Casi siempre, durante el embarazo, nosotros como parejas estamos pendientes de nuestra esposa, de nuestra futura mamá, de su barriga, pero pensando más en el vientre. Y según parece, Moni, hay que estar muy atentos al intestino y al cerebro, porque todo lo que come ella, pues también va a repercutir en el desarrollo no solo del bebé, pues, sino también en lo de la mamá. Pues por algo dicen que el intestino, Moni, es que el segundo cerebro, no sé. Por eso era que cuando uno le da hambre, le da dolor de cabeza. Bastante relacionada de tener. Y a mí me parece un tema interesante, pues esto de la alimentación ha venido cobrando mucha importancia, sobre todo le hemos venido dando mucho interés, por fortuna. Así no hayamos dado el paso, o sea, ya lo pensamos, nos falta hacerlo, no es fácil llegar a ese grado de convicción, pero hablar de estos temas siempre será interesantísimo porque, como nos gusta acá, con las evidencias científicas que hoy hay, se ha demostrado concretamente cómo inciden ciertos alimentos en el desarrollo de ese cerebro que empieza a formarse, por supuesto, desde mucho antes que nosotros conozcamos a los hijos, que tendrá también mucho que ver con ciertas enfermedades que se han demostrado están asociadas a lo que comemos o a lo que dejamos de comer, por ejemplo, en algunos de los casos. Pero también me ha llamado mucho la atención de este tema, obviamente preparando el programa, investigando y conociendo, que no solo lo que comemos, cuando hablamos de lo que comemos, estamos hablando de alimentos palpables, tangibles, tocables, digeribles, masticables, sino muchas veces es de lo que nos alimentamos visual, auditivamente, las emociones de las que nos estamos alimentando y nos están generando las diversas interacciones sociales que también tienen un impacto directo en el desarrollo del bebé. Tema muy interesante, vamos a aprender mucho hoy. Ustedes están invitados a participar a nuestra línea telefónica 232-3903, línea 018-515-015, y ya tenemos aquí también listo nuestro en vivo a través de Facebook del canal Teleantioquia. Ustedes nos pueden escribir ya. Rubén Darío Nieto está saludando, Pablo está saludando, Consuelo Moncada está saludando, Rubén está saludando. Bueno, bienvenidas sus opiniones, sus preguntas, para que aprendamos hoy de este tema con todo el amor.
Si bien es cierto que ser madre es una responsabilidad muy de las más grandes, más que una responsabilidad, tenemos que verlo como un gran regalo, un regalo al que uno cuida con mucha responsabilidad, como vamos a ver en este video con el que nos conectamos hoy desde la emoción. I felt you. You were a pea and a lemon and an eggplant. I followed advice. I read 12 books. I quit coffee. Could you tell I was scared? I talked to you, sang to you. I wasn't ready. But then you were here. 10 toes, 8 pounds. Love. Big, fat love. I held you. I fed you. I realized that I would spend my life doing things to make you happy. And that would make me happy. And then there are the times I want to give up. You've made me rethink my sanity. You've made me want to fall on my mother's feet and tell her that I get it. But then you smile. And you say my name. And you grab my hand with those little fingers. We're growing. Together. We are seeing the world like it's new. I will open my heart and love will rain down all over you. You'll giggle. And I'll do it all over again. And we will walk, hand in hand, until you let go. I made you, but you made me a mother. Hermoso video para comenzar, Moni. Esa Bonito, risita, esa risita que lo puede todo de nuestros hijos. Todo, absolutamente todo. Esa risa llega, a nosotros se nos olvidan los momentos difíciles y por el contrario nos llenan de mucha más energía, como lo hacen los alimentos, pues para seguir en esta lucha diaria, que no, yo no debería, ni lo deberíamos llamar lucha, ¿no? De disfrute diario. Mejor, que no Sí. sea locha tampoco. En este paseo diario. Sí, no. Un paseo que uno disfruta. Pues bien, hoy hablaremos entonces esa influencia que tienen todos esos alimentos directamente en las bacterias del intestino, todo lo que pasa por aquí adentro que desconocemos tanto o que aún a veces escuchamos mencionar y dejamos pasar de largo. Hoy es el día de hacer conciencia. Bienvenidos con todo el amor para hablar de esto. Hoy sí que tienen que estar aquí los que saben. Y nos comunicamos, Moni, ahora mismo con España, precisamente en Tenerife. Nos vamos para Canarias porque ahí está con nosotros Raquel Marín. Ella es neurocientífica y catedrática en fisiología, autora de 5 libros, entre ellos Pon en forma tu cerebro y Dale vida a tu cerebro. Raquel, bienvenida con todo el amor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Pues yo todavía más gusto, muchísimas gracias, bienvenida, estoy y me encuentro muy feliz de estar con vosotros ahí en Colombia, aunque sea por conexión. Raquel, tratamos de hacer una introducción al tema del que hablaremos hoy, pero desde luego no es pues como de todo nuestro dominio, hemos venido aprendiendo, te hemos leído, hemos conocido de qué se trata, pero ¿de qué es de lo que vamos a hablar concretamente hoy? Pues a ver, hay que hablar de cómo las tripas afectan directamente al cerebro, es casi como lo que llamamos el segundo cerebro. Y cada vez hay más evidencias que demuestran que nuestro segundo cerebro llega a ser tan importante, casi como el primero, para gestionar algo que has comentado antes, Moni, como son las emociones y, por supuesto, lo que seremos con ese cerebrito que empieza a gestarse dentro del vientre de mamá. Raquel, ¿por qué las tripas? ¿Por qué el intestino? ¿Por qué no el pulmón? ¿Por qué no un riñón? ¿Por qué ese segundo cerebro? Pues veréis, como siempre, cuando uno investiga, ¿no? Yo como soy investigadora siempre usa modelos, ¿verdad? Y uno de los modelos más sacrificados y también más agraciados es el ratoncito de laboratorio, ¿verdad? Y entonces, hace ya una serie de años, consiguieron ratones que no tenían bacterias, lo que se llaman ratones libres de gérmenes, ¿vale? Y entonces, cuando empezaban a inocular las bacterias que se encuentran en el intestino, pues, de otros organismos, como podía ser otros ratones
o también incluso de personas con Parkinson, con depresión, etcétera, e inoculaban esas bacterias en estos ratones. Imaginaos qué pasaba, que esos ratones empezaban a reproducir un poco el modelo, el carácter incluso, o la patología, por ejemplo, en un Parkinson o en una depresión, de la persona que originalmente había cedido esa microbiota intestinal, es decir, esa ingente cantidad de microorganismos, sobre todo bacterias, que viven en nuestro intestino. Fijaos, solamente inoculando esas bacterias que se encuentran en el intestino, eran capaces de modificar el comportamiento de esos ratones o incluso generarles pues una pseudodepresión o un pseudo Alzheimer o un pseudo Parkinson. Entonces, claro, la neurociencia empezó a mirar con lupa, nunca mejor dicho, con microscopio mejor, pues todo lo que son las bacterias del intestino. Y estamos hablando de un mundo absolutamente fascinante. Estamos hablando de unos 2 billones de microorganismos que llegan a ocupar 2 kilos de peso. Fijaos, todo eso que vemos en el microscopio, si lo pusiéramos junto, son 2 kilos de peso. Si salieran de nuestro ombligo, llegarían en fila india hasta la luna, Y estamos hablando de 10 millones de genes, es decir, 150 veces más que los genes del propio ser humano. Es decir, estamos colonizados por una gran cantidad de bacterias que inciden directamente en nuestro cerebro, en nuestras emociones, en nuestra memoria y en el ánimo también. A mí me da para ir más allá de la luna. Me da para ir más allá de la luna, yo creo. Eso iba a decir, que está con ganas de ser ratón, a ver si se libera de las bacterias y se quita al menos 2 kilitos de encima. No importa que sean bacterias, mientras uno siga sintiendo mariposas en el estómago, yo creo que eso es saludable. Raquel, esta introducción que suena pues bien interesante, y ya vamos a ir como desglosando el tema, a ver cómo llegamos finalmente a comprender cómo debemos alimentarnos durante la gestación, o más que el cómo, conociendo el impacto que tiene en el desarrollo del cerebro, pues tal vez tomemos mucha más conciencia de esos hábitos que adquirimos o que no hemos adquirido a lo largo de la vida, pero que llega un momento, como cuando estamos gestando, quizá el más importante de la vida de una mujer, en el que definitivamente hay que tomar conciencia. Antes de llegar allá, aquí siempre nos gusta un poco conocer estos invitados con estos temas, cómo han llegado allí. Raquel, ¿qué fue lo que te llamó la atención de este tema? ¿Cómo llegaste a la neurociencia, a investigar las bacterias de la tripa y el intestino? Intestino, así con la S española. Pues todo fue, fijaos, cuando llegué a Canarias. Yo vivía en Nueva York y investigaba con todo lo que está relacionado con el cerebro. Y entonces cuando me fui a vivir a Canarias, seguí con esa línea de investigación y poco a poco empecé a darme cuenta de lo importante que es la nutrición para el desarrollo del cerebro. Porque siempre cuando pensamos en una dieta, pensamos en el corazón, ¿no? ¿Verdad? Sabemos qué comer para tener un mejor corazón, sabemos qué comer para tener una mejor piel, pero ¿y qué come el cerebro? Y sin embargo, fijaos que el cerebro es el órgano que más kilocalorías gasta a lo largo del día para su pequeño tamaño, Y bueno, y ya ni os cuento en un cerebro que está en desarrollo en el vientre de mamá o en un recién nacido. Fijaos que el gasto de kilocalorías en un parto son fundamentalmente como consecuencia de haber formado un nuevo cerebro en el vientre. Se lleva la mayor parte de las kilocalorías. Se calculan aproximadamente del total de kilocalorías, pues casi el 70% se lo lleva el cerebro del recién nacido en el vientre de mamá. Increíble. A Leo hay que recomendarle, Leo, en vez de ir al gimnasio a hacer para los músculos, vaya a hacer gimnasia cerebral. ¿Usted qué está queriendo decir? Que gasta más kilocalorías. ¿Usted qué está queriendo decir? Que tengo hasta gordo el intestino delgado. Yo también. Tengo hasta gordo el intestino delgado. Pero yo también quiero saber uno cómo hace para ejercitar ese cerebro de modo que uno pueda gastar más kilocalorías y pensar conscientemente además en lo que se come. Pero ahora sí, vamos, Raquel, entonces al grano. Se ha demostrado que esta relación del intestino-cerebro, entendiendo el intestino, por supuesto, como lo que llega allí, no el órgano como tal, sino me imagino yo lo que le metemos nosotros con toda nuestra alimentación, tiene una relación directa
con el cerebro en términos, por ejemplo, del estado de ánimo, de la ansiedad, de la depresión, en qué se basa esa relación y por qué tenemos que ser conscientes de ello desde que estamos en gestación. ¿Pueden algunas de esas sintomatologías originarse desde el vientre teniendo en cuenta lo que comemos o dejamos de comer? Completamente, Moni, completamente. Fíjate que para empezar, se nos olvida muchas veces que el intestino también tiene neuronas. No tanto como el cerebro, evidentemente, pero son 1.000 millones de neuronas. Y el intestino y el cerebro conectan, como digo yo siempre, en plan broma, por tierra, mar y aire. Es decir, conectan no solamente por la vía sanguínea, sino también por lo que llamamos vulgarmente nervios, ¿no? Con lo cual se intercambian sustancias. Y fijaos, ahora que comentabas lo del ánimo, una de las moléculas que utilizan las neuronas para comunicarse el ánimo, ¿no?, y estar más animados, como es la serotonina, ¿no?, que las personas con depresión saben perfectamente lo que es porque la suelen tener más bajita, esa molécula se forja sobre todo gracias al intestino. Casi la gran mayoría de la producción de serotonina se forja en el intestino. Y como eso, hay un montón de sustancias que el cerebro necesita y que se forjan en el intestino. Con lo cual, esa comunicación es muchísimo más importante de lo que hubiéramos pensado en un principio. El cerebro necesita que el intestino esté saludable. Como yo digo siempre, no hay buena cabeza con malas tripas. Por eso, es que el hombre con hambre no piensa. Siempre hemos dicho, hombre con hambre no piensa. Yo no había pensado con hambre sin hambre. Raquel, pero entonces, según lo que acabas de decir, ese equilibrio también de esos microorganismos, de esas sustancias, está condicionado también por nuestro entorno, por nuestra familia, por lo que hemos comido, lo que traemos. Muy buena pregunta, Leo. Veo que estás ahí sacando puntos en neurociencia. Vas a tener muy buena nota. Estoy pensando con el intestino. Veréis, es absolutamente cierto eso que estás comentando. Porque la microbiota intestinal, es decir, toda esa cantidad de bacterias que tenemos, pertenecen a especies distintas. Es como si os imagináis la población del mundo, tenemos una proporción de chinos, otra de rusos, otra de americanos, etcétera, ¿verdad? Bien, pues a las bacterias les pasa lo mismo. Y entonces, cuando aproximadamente hacia los 3 años de edad, en un niño que ya pues empieza a comer un poco de todo, ¿no?, la dieta omnívora que llamamos, va a influir mucho también en cómo sea su población de bacterias, el entorno en el que se desenvuelva. Por ejemplo, si vive en un ambiente rural, si está cerca de plantas, si tiene animales de compañía en casa, si tiene un ambiente más aséptico, ¿verdad? Ahora con el tema de la COVID estamos todos limpiando y desinfectando como locos. Pues eso también va a afectar a la microbiota intestinal. Y, por supuesto, uno de los factores que más afecta a la microbiota intestinal es también cómo estemos de nuestras emociones, cómo sea nuestro contexto social, cómo sea nuestro entorno familiar. Como yo digo siempre, la microbiota del intestino depende más del código postal que del código genético. Raquel, yo no sé si esto tenga alguna evidencia científica, pero escuchando lo que estamos hablando, se me ocurre tal vez que esto pueda explicar por qué hay unos bebés más inquietos, unos que dicen, no, es que esta era más llorona, no se callaba, en cambio este otro ni se sentía. ¿Puede tener eso que ver, no sé si se ha demostrado, con lo que la madre haya comido durante el embarazo? Y bueno, y un adelanto, porque al final vamos a dedicar a hablar aquí de los alimentos, pero ¿qué come uno para que sean bien apacibles? Para que duerman toda la noche. Cilantro. Anís estrellado y demás. Pues verás, hay una cuestión muy importante y es que se ha demostrado que las alteraciones, por ejemplo, durante el embarazo del intestino de mamá, como pueden ser infecciones, cuando desarrolla un síndrome metabólico, etcétera, pueden aumentar o afectar la incidencia de algunas enfermedades que aparecen posteriormente en el niño. Por ejemplo, el autismo, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el asma e incluso la obesidad. Es decir, que alteraciones
inespecíficas o, bueno, no derivadas del embarazo en sí, sino de alguna infección, por ejemplo, o de haber tomado antibióticos, etcétera, o de estar muy estresado durante el embarazo, pueden provocar esos cambios en la microbiota intestinal de mamá y aumentar el riesgo de padecer posteriormente estas enfermedades. Así que, bueno, es bastante probable que también lo que tenga que ver con la inquietud del recién nacido en todo lo que sea, bueno, pues su desarrollo y su aprendizaje también venga influenciado de alguna manera en lo que mamá tenía en sus tripas en ese momento. Pues si descubren el alimento que hay que echarle a la tripa para que duerman toda la noche, mejor dicho. No, bueno, pero a mí me consuela una cosa, y es que yo creo que todavía tengo microbiota. Veo unos tan barrigones aquí que ya tienen el macrobiota, desde lo grande que están. Dicen a través de Facebook, Natalie Betancur Agudelo Moni, este tema me cayó como anillo al dedo. Tengo 19 semanas de embarazo y muchas dudas sobre la alimentación. Gracias. Genial, ya vamos entonces, tal vez podemos con Raquel abordar el embarazo por trimestre con los alimentos y empezarlo a asociar para que ustedes se lleven ideas prácticas a casa. Vamos a hacer un corte. Al corte nos vamos bien dateados y ya regresamos con todo el amor. Los científicos saben que tu dieta puede afectar la salud de tu bebé, incluso antes de quedar embarazada. El vínculo entre lo que tú consumes y la salud de tu bebé es hoy mucho más fuerte de lo que una vez se pensó. Ya volvemos con todo el amor.
del amor, hoy hablamos del impacto de la alimentación de la madre en el desarrollo del bebé durante la gestación. Nuestra línea sigue abierta, 232-3903, y también aquí en Facebook recibimos sus comentarios y preguntas. Raquel, al corte nos fuimos con un comentario en Facebook que hablaba de sus 19 semanas de embarazo. Las matemáticas mías ya vimos no son las más idóneas, pero eso corresponde, si no estoy mal, al segundo trimestre del embarazo, ¿cierto? ¿Varía la alimentación por trimestre? ¿Debe ser diferente? ¿Debe haber cambios? Y me imagino que si en caso de que esto sea afirmativo, debe haber requerimientos especiales para el desarrollo del cerebro de acuerdo al trimestre, o cómo funciona un poco por trimestres del embarazo el tema alimenticio. Muy bien, pues mira, efectivamente, 4 meses y medio. Bien, las matemáticas están estupendas. Tu cerebro funciona perfectamente. Pues sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que para el cerebro del feto los primeros meses son esenciales. Fijaos que a partir del 5.º mes ya el cerebro ya está empezando a formarse e incluso ya admite las sensaciones de mamá. Entonces, en esos primeros meses es esencial que ese nuevo cerebro tenga los ladrillos que necesita moleculares para poder formarse correctamente. Por ejemplo, uno de los alimentos esenciales para la formación de un nuevo cerebro en esos primeros meses son las grasas esenciales, como antes, los omegas que estabas buscando antes por ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay 2 omegas, es decir, las grasas, tanto de pescado como de semillas, de cereales, de alimentos de tierra, ¿no? Como con los alimentos de mar, no se producen en el cerebro del humano, en muy pequeña proporción. Y sin embargo, durante el embarazo, ese nuevo cerebro es un gran demandante de esas grasas. Entonces, durante los primeros meses, consumir, por ejemplo, todo lo que sean pues, omega 3, es decir, los aceites de pescado, de productos del mar, y también los frutos secos, por ejemplo, que son también ciertos omegas. Entonces, eso va a ayudar bastante a que ese nuevo cerebro tenga esa grasa que necesita para irse forjando. Por otra parte, para que el intestino de mamá y las bacterias, la microbiota, que en el caso de Leo parece que es macro, ¿no? Por lo visto, para que esté correctamente alimentada, hace falta también bastante fibra. Cuando hablamos de fibra, hablamos tanto de fibra pues, procedente de las verduras y las frutas y también de las legumbres, ¿no? Todo lo que son frijoles, garbanzos, etcétera, también son importantes. Hay que ir poco a poco porque a veces uno se puede a lo mejor hinchar, pero hay que ir consumiendo bastante fibra. Fijaos que es muy importante en esos primeros meses. Luego ya hacia el 3.er trimestre, a la que todavía esta seguidora en Facebook no ha llegado, es importante también tener en cuenta que en ese momento el intestino de mamá tiene también otro cambio importante, porque ahí está acumulando todo lo que puede de grasas, de carbohidratos, etcétera, para llegar realmente a dar el toque final, ¿no? El retoque final a ese bebé. Y entonces en esos momentos, realmente cuando si miras el intestino de una mamá en esos momentos, dices, Dios mío, ¿esta mujer qué le pasa? Pero en realidad es necesario en ese momento para poder llegar a acumular esa grasa final que necesita para el recién nacido. Que esa ya casi está a punto de llegar. Por trimestre que tiene en ese cerebro de ese bebé, no sé, se me ocurre a mí, tiene también que ver lo que comemos con la producción de la leche. ¿O nada que ver? Sí, mucho. Fíjate, Moni, que la leche materna es absolutamente esencial en algunos componentes para alimentar no solamente, evidentemente, a todo lo que sean carbohidratos, ¿verdad? Todos los azúcares de la leche, sino también para alimentar ese cerebro y para reforzar las defensas del recién nacido. Si una mamá toma menos grasas esenciales, como hemos dicho, de tipo omega, su leche también se va a ver afectada. Y fijaos que la leche materna es una de las leches que más omega 3 contiene de manera natural, con lo cual puede haber diferencias en el desarrollo de ese cerebro del recién nacido si es amamantado por leche natural, leche materna, o si es amamantado con leche de preparado.
Fijaos que en un estudio que hicieron en Europa demostraron que en aquellos países que por tradición se amamantan menos meses, esos niños tienen luego más tendencia a la obesidad. Se aconseja aproximadamente por lo menos 6 meses de amamantar de leche materna. Así que es súper importante. Raquel, pero cuando estamos en embarazo, quienes hemos decidido lactar, porque hemos hablado siempre que el tema de la lactancia es principalmente un asunto de decisión, si yo decido y quiero, pues para allá me enflecho, nos preguntamos, ¿será que yo sí voy a ser buena lechera? ¿Sí voy a dar buena leche? ¿Me saldrá poquito? ¿Me saldrá bastante? ¿Lo que comemos puede modificar esa producción o no? Sí, claro que sí. Fíjate que en la leche influyen no solamente lo que comemos, sino también cómo lo forjamos, ¿no? Cómo lo estimulamos, porque la producción de esa leche también tiene un estímulo que viene a nivel del cerebro, ¿eh? Una de las sustancias que se utiliza en todo lo que es la producción de la leche es una hormona que se produce en el cerebro y que se estimula en el cerebro para inducir esa producción y esa liberación de leche. Entonces, claro, el estado también de bienestar en el entorno familiar, de una situación, bueno, pues de más confort, incluyendo pues esta alimentación, como os decía, por ejemplo, rica en frutos secos, en fibra, en pescados, etcétera, pues va a influir mucho en el contenido natural y saludable de la leche de mamá. Por eso y es de que cómo muchas veces se produzca. Aquí también hemos dicho que la leche no se produce aquí, sino aquí. Sino aquí. Sí. En el primer cerebro. Esa es la explicación, Sí. pues, desde el punto de vista de la neurociencia y tiene toda la lógica. Pero tengo pregunta, Moni, para Raquel, porque estamos hablando, Raquel, de la alimentación de la mamá por obvias razones, ese vínculo directo que hay con el hijo. Pero en el caso del papá, esos hábitos del papá, el estilo de vida del papá, ¿tienen alguna incidencia en el desarrollo del cerebro de ese bebé o podemos comer sí. distinto a la mamá? Pues sí, el papá también influye bastante en el cerebro del recién nacido. Fijaos que hay estudios que demuestran, bueno, se han hecho sobre todo en animales de experimentación, pero se ha demostrado que si el estilo de vida de papá es de ser activo, de ser más dinámico, de ser más deportista, etcétera, va a influir en la forma en la que aprendan sus hijos. De tal manera que cuando el papá pues, tiene una costumbre de hacer cierto ejercicio físico de manera regular, pues va también a inducir una mayor producción de un factor de crecimiento nervioso que lo que hace es mejorar lo que son las conexiones neuronales y la producción de neuronas en los recién nacidos. Con lo cual, cuando se hizo, por ejemplo, en ratoncitos, se observaba que el papá más activo tenía ratoncitos, hijos, que aprendían más rápidamente. Y también hay que tener en cuenta que la obesidad también influye, es decir, que el estilo de vida, digamos, puede heredarse hasta en 2 generaciones, es decir, que la obesidad puede tener cierta carga hereditaria hasta en 2 generaciones. Así que papá también importa bastante. A cuidar. No, me fue bien, me fue bien. No, yo hice mucho deporte durante el embarazo de mi esposa. ¿Sí? Digamos, sí. ¿Cómo qué? Después no, jugaba fútbol. No, ¿Ah, no, sí? sí. ¿Y entonces qué pasó? No, ya me relajé, ¿A ya hice dónde lo que quedó? tenía que hacer. Raquel, ¿qué enfermedades se ha demostrado, qué condiciones o qué trastornos asociados a una mala alimentación durante la gestación? Pues veréis, entre otros, como hemos dicho, el riesgo de obesidad infantil, sobre todo pues, a edades ya a partir de los 9 años aproximadamente, suele ser también un riesgo interesante. Por ejemplo, también el autismo. Fijaos hasta el punto de que ahora mismo se está analizando bastante cómo puede estar relacionado con las infecciones o incluso con riesgo de diabetes en la gestación, en la mamá, el riesgo de que esa herencia pueda tener autismo posteriormente. También en el caso del estado de ánimo, incluso del bienestar social, de la forma que tengan de aprender, de la mayor curiosidad o de la mayor inquietud intelectual, también influye bastante el contexto familiar, evidentemente.
Y, por supuesto, en todo lo que sea la actividad, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también parece estar relacionado con problemas durante la gestación en el intestino de mamá. Y, por supuesto, todo lo que esté relacionado con el sistema inmune. Por ejemplo, todas estas enfermedades, porque no hay que olvidar que la microbiota intestinal habla, entre comillas, mucho con las defensas, ¿no? Con todas las células que componen nuestro sistema inmune, y eso va a influir bastante en problemas, pues, por ejemplo, relacionados con las defensas, como puede ser el asma, ¿verdad? Como puede ser la dermatitis, ¿no? Esas dermatitis que a veces aparecen en los niños y que no sabemos qué hacer con ellas, pues eso también va a tener cierta influencia. Así que no, la gama, y bueno, todavía está en investigación, con lo cual la gama de posibles afecciones es bastante amplia. Bueno, esto suena muy interesante. Aquí los abuelos, yo no sé si allá también en España se use la expresión, pero los abuelos siempre dicen que el sueño es el mejor alimento. El sueño alimenta, déjelo dormidito que el sueño alimenta. Y lo mismo le dicen a uno con el amor, que es el mejor alimento. ¿Eso tiene alguna base neurocientífica o es solamente cuentos de abuelos y de tradición? No, los abuelos siempre son los sabios de la casa, y las abuelas, claro. Fíjate que el cerebro humano se forjó en sociedad, se forjó y se desarrolló para ser seres sociales, ser seres gregarios, ser seres que comunican con los demás, hasta el punto de que cuando el cerebro interacciona con otros cerebros, reduce el riesgo en el futuro de enfermedades neurodegenerativas. Hace poco ha salido un estudio relacionado con el Parkinson que demuestra que uno de los factores que más influye en que aumente todos los síntomas del Parkinson es el número de amigos que tengas. Y digo amigos porque la familia influye mucho, pero también el entorno familiar se extiende a los amigos. Entonces, aquellas personas que tienen más amigos y más relaciones sociales tienen tendencia a reducir los síntomas de Parkinson frente a aquellos que están más solitos. Wow. Entonces, la soledad es una basura para el cerebro y la conexión con nuestro entorno familiar y nuestro entorno afectivo es salud cerebral y aumento de la longevidad en aproximadamente 7 años. Ay, pero qué interesante eso, Moni, porque nada, nos ganamos con tener en la nevera, en la alacena, todos los alimentos apropiados y el corazón y la emoción no está bien. Por eso decíamos que no es solo los alimentos esos tangibles y digeribles. Nos vamos a ir al corte para regresar a hablar aquí de todos estos alimentos que tenemos generalmente en nuestras casas. Aquí no trajimos nada pues mayormente rebuscado para que entendamos un poco qué propiedades tienen, cómo pueden fortalecer el desarrollo del cerebro o por el contrario que tanto pueden afectarlo. ¿Le parece? Yo, pues porque ese banano me está saludando desde que empezamos el programa. Ah, pues ya volvemos para que le pegue al banano. Nos vamos a ir al corte con la frase a quien con todo el amor y ya volvemos con nuestro ensayo de amor. Nuestra frase nos dice: cuando estés en embarazo, debes tener en cuenta que comer bien no significa comer por 2, sino alimentarse 2 veces mejor. Ya volvemos con todo el amor. Volvemos con todo el amor y conversamos con Raquel Marín, que está conectada desde Islas Canarias, desde Tenerife, y vamos a saber, pues bueno, qué beneficios, qué implicaciones pueden tener algunos de estos alimentos en la dieta de una mamá en embarazo. Antes de irnos con nuestro ensayo de amor, a Raquel
la conocimos o la empezamos a perseguir porque estuvimos hojeando los ponentes, ya usted va a empezar, Leo no se aguantó, los ponentes que van a estar en la cumbre virtual de familias, y Raquel es una de ellas que aparecía con ese tema de alimentación, intestino, cerebro, como una cosa de esas que nos pareció muy, muy novedosa. ¿De eso va a ser, Raquel, la ponencia tuya en la cumbre de familias? Correcto. En la primera cumbre virtual Trascendiendo en Familia, yo voy a hablar durante más de 45 minutos sobre todos estos temas, sobre qué come el cerebro, depende de la edad, depende del desarrollo, del tipo de vida y también del estilo de vida. Yo voy a presentar la ponencia el 3 de octubre y, bueno, pues esa cumbre pues reúne más de 30 expertos mundiales durante 7 días, con lo cual es realmente interesante para un abordaje integral de trascender en familia, porque la familia es realmente el alimento no solo del cerebro, sino de nuestra vida. Aquí estamos súper conectados con eso, además porque estamos detrás de muchos de esos expertos que van a estar ahí, nos interesa tenerlos acá con todo el amor y así será, cuenten con ello, nos daremos a la tarea de traerlos así como trajimos a Raquel, pero vale la pena investigar porque es además un evento gratuito que puede llegar a muchas familias y pues hacernos la vida mejor, fortalecer sobre todo la vida en familia. Llegamos a nuestro ensayo de amor hoy aquí con todo el amor. Si Leo deja algo, arrancamos. Aquí está nuestro ensayo. Ensayo de amor. Vamos allá. Bueno, Monique, ¿cómo vamos? ¿En qué orden vamos? Hoy sí creo que este nombre de ensayo y amor cobra todo el sentido, Raquel, porque no le hemos querido poner ensayo y error, porque aprendemos en las familias es a partir del ensayo y amor. Nunca los errores que cometemos los cometemos como con mala intención, sino justamente ensayando a ver qué es lo que nos funciona, qué es lo que nos gusta acá, entregar herramientas para que cada cual pues vaya surtiendo su familia con las mejores y viendo qué le funciona. Y creo que así pasa justamente con la alimentación, ¿no? Hay que también conocer el cuerpo, pero cuando estamos en embarazo, más que conocerlo, queremos darle lo mejor a ese bebé que se está formando y muchas veces nos llenamos de dudas, esto lo puedo comer, esto no lo puedo comer, decía el video con el que abrimos que había dejado el café, dejamos un montón de alimentos, no sabemos realmente qué incidencia tiene, pero tampoco nos preocupamos tal vez más por investigar en aquellos que son dañinos y dejamos de lado en investigar aquellos que podrían ser absolutamente positivos y generar un desarrollo cerebral óptimo en el bebé, que es lo que nos interesa hoy. ¿Estoy conectada o no estoy conectada, Raquel? Estás, vamos, yo no sé a quién voy a poner mejor nota, si no a Leo o a ti. Yo creo que a ti, fíjate. Me va a tocar volver a embarazarme. Amor. Para poder poner esto en práctica. Raquel, quisimos traer algunos de los alimentos que uno tiene normalmente para que pues hablemos de sus propiedades, de sus beneficios o quizá no sean tan buenos y también rico conocerlo. Hablabas del primer trimestre del embarazo, que debemos comer muchos aceites sin grasas saludables, como pueden ser los frutos secos y demás. Acá tengo de grasas, me ocurre aceite de oliva. ¿Qué aceite de oliva? Maravilloso. El aceite de oliva es uno de los mejores aceites porque además no contiene solamente omegas, bueno, sobre todo omega 9, sino también muchos antioxidantes naturales y polifenoles que son muy interesantes para todo lo que es el inicio del desarrollo en la gestación. El aceite de oliva es uno de los aceites mejor reconocidos para la salud del cerebro. Así que adelante con el aceite de oliva. Funciona. ¿Qué produce en el cerebro el aceite de oliva? Pues, entre otros, lo que hace es fomentar las grasas de tipo omega 9, que también son otro tipo de grasas que ayudan a todo lo que es forjar las conexiones entre las neuronas y los nervios. Pero además tiene antioxidantes naturales y los antioxidantes naturales son particularmente interesantes en el cerebro porque es el órgano que más respira, es el que más oxígeno consume. Con lo cual, como resultado de la respiración y de consumir tanto oxígeno, también que genera residuos de la respiración que se pueden limpiar también con antioxidantes naturales. Con lo cual, uno de los efectos del aceite de oliva es precisamente también ayudar a que el cerebro, por decirlo así, respire mejor. Tenemos, yo creo que esta es otra grasa, cacao. Pues sí.
El cacao es muy interesante para el cerebro. La buena noticia es que tiene muy buenas propiedades. La mala es que hay que tomarlo sin azúcar. Es decir, que el chocolate, cuando ya viene incorporado con azúcar refinado, ya no es tan bueno. Pero el cacao en sí tiene muy buenas propiedades. También tiene bastantes antioxidantes naturales y es bastante aconsejable. Yo sé que, por ejemplo, en Latinoamérica se usa a veces en algunas recetas, ¿verdad? De platos, de salsas, usar el cacao. Es muy recomendable. A propósito de comerlo sin azúcar, aquí hay, por ejemplo, dos endulzantes naturales. ¿Qué tan buenos son, por ejemplo, la miel? Y tenemos por acá la panela, que hay también en muchas familias. Sí, pues verás, la miel tiene bastantes kilocalorías, ¿no? Pero bueno, es un azúcar natural que se puede tomar con moderación. Y la panela es muy interesante también porque es sacarosa, es decir, es la caña de azúcar natural frente a la azúcar refinada, esa pues de la blanca, que esa realmente hay que evitarla a toda costa porque puede ser incluso neurotóxica. Entonces, a la hora de endulzar, es muy recomendable entonces ir al azúcar natural como puede ser la caña de azúcar. Con lo cual, la panela es una de las que podrían ser aconsejables, pero con moderación, ¿no? ¿Tiene algún efecto que potencie ese desarrollo del cerebro? Tanto la miel de abejas como la panela tienen algún efecto de esos potenciadores, que es lo que queremos resaltar hoy. Bueno, pues la miel en realidad, bueno, es un carbohidrato muy interesante, es decir, va a ser un alimento excelente y además va a calmar un poco también los ánimos de mamá si tiene ganitas de dulce, ¿verdad? Si tiene antojo por el dulce, pero bueno, no es en sí un alimento esencial durante el embarazo. Ahorita mencionaste que el azúcar tradicional en el que caemos tal vez muchos y de manera muy frecuente, que no solo pues es con la que endulzamos el café, las bebidas y los postres y demás, sino que además está presente en muchos otros alimentos como de manera indiscriminada. Dijiste que era neurotóxica. ¿Esa sí afecta el desarrollo del cerebro del bebé? ¿Qué le causa? Correcto. Verás, los azúcares refinados, como has dicho, se utilizan como conservantes. Cuando entran en el intestino de mamá, si son muy abundantes, se pueden generar procesos lo que llamamos proinflamatorios. Y los procesos proinflamatorios, es decir, producción de sustancias que son de tipo inflamatorio, pueden acabar afectando también el desarrollo del nuevo cerebro. Además, como son neurotóxicos, lo que pueden generar también es modificar los patrones de conducta alimentaria, con lo cual nos pueden generar ansiedad, nos pueden generar un antojo, que en realidad no viene más que por kilocalorías vacías, pero no realmente por kilocalorías que alimenten a ese cerebro. Con lo cual, si bien a veces uno tiene tendencia a buscarlos para saciar sentirse más tranquilo, no son los más aconsejables. Desde luego que no. En embarazo es mejor dulces las palabras bonitas de la pareja, de la familia, porque no. Así es, porque ya vimos que esas sí alimentan realmente, ¿no? el desarrollo del cerebro de nuestro bebé. Pues ya que estamos con los dulces, propongo que pasemos a algunas de las frutas, no las tenemos quizá todas acá. A ver, por acá están las moras. Esa de Moni me gustó mucho. Banano. Moni sí ahí me hizo trampa, me trajo de aquellas para no comérmelas. Mandarina, no, es que banano, si las uvas, mandarina, verdad. aquí hay manzana, Moni, naranja tenemos acá también. Sí, y digo que ya que hablamos del dulce, refiriéndome justamente a la fructuosa de las frutas, en embarazo muchas veces no lo consumimos así, como fruta como tal, o nos lo tomamos en jugo. ¿Qué consecuencias o qué incidencia tiene esto en el tema que hoy hablamos? Pues verás, conviene tener los dos, es decir, el jugo es interesante, pero no hay que olvidar que la fruta, con toda la pectina y toda esa gelatina que genera, esa fibra soluble, es también muy interesante para mantener un intestino y un equilibrio saludable en el intestino de mamá. Entonces, por ejemplo, has mencionado las moras, ¿no? Todo lo que son los frutos de baya, ¿no? Los frutos del bosque, son muy interesantes porque tienen unas propiedades excelentes. Fíjate que incluso se ha demostrado que, por ejemplo, arándanos, moras, cerezas, tienen la capacidad de generar una mejor nutrición cerebral. Hay que buscarlos. También todo lo que son los alimentos, las frutas ricas en vitamina C, uno de los que más vitamina C contiene es el kiwi. Y ahí tienes la mandarina tiene tangerina, todo lo que son los colores vivos, naranjas fuertes, las naranjas, carotenos. Ahí entran los limones también entran ahí. La lima, limón, todos los cítricos. Correcto.
Sí, pues, Sí, pues, todo lo que son los cítricos, ¿no? Ah, ok. Pues esos también son muy ricos en carotenos, no solamente en vitamina C, aunque el que más tiene es el kiwi, ya os digo, pero también son ricos en todo lo que son las provitamina A, que es muy necesaria durante el desarrollo del cerebro. ¿Qué pasa con las Ya. fresas, por ejemplo, que es un alimento muy contraindicado en el embarazo, pero hasta donde entiendo no es por el alimento como tal, sino con lo que lo fumigan, que puede hacerle daño realmente al feto? Sí, Entonces correcto. se ha satanizado para la gestación. Correcto. Las fresas es uno de los alimentos que más, por decirlo así, contaminantes acumula. Precisamente todo lo que son pues, los contaminantes ambientales, los disruptores endocrinos que llamaban. Y esos disruptores endocrinos van a afectar particularmente a la mamá durante la gestación, porque entre otros pueden emular a las hormonas sexuales femeninas, y entonces generar, por decirlo así, un caos dentro de lo que es ya el caos de mamá con sus hormonas durante el embarazo. Suficiente. Sumale otro caos a Chao, ese, por fresas. favor, no, Chao, Raquel. fresas. Raquel, ya pasamos las grasas, pero que estamos en las frutas, y el aguacate es una fruta, acá lo tengo. ¿Qué papel juega este alimento? Pues verás, el aguacate es un alimento muy interesante porque le pasa como al aceite de oliva, contiene bastante omega 9. El omega 9 es una de las grasas que se necesitan en el cerebrito del pequeño y también en el cerebrito de mamá, porque no hay que olvidar que durante el embarazo hay que comer para dos cerebros, ¿no? Tenemos dos cerebritos ahora, uno el nuestro que tenemos que mantener y el del feto, ¿no? Entonces el omega 9 aporta parte de esas grasas esenciales que son interesantes, y además el aguacate tiene también bastante fibra, con lo cual, bueno, pues también va a ayudar a alimentar a nuestro segundo cerebro, por decirlo así, que sería pues la microbiota intestinal. Tenemos acá varios granos. Ojo con el aguacate. ¿Qué iba a pasar? No, a comer aguacate en vez de fresa, pero quería hablar acá de los granos y los cereales, que muy frecuentemente los consumimos, son de bajo costo, son bastante alimenticios hasta donde sabemos, pero pensando en ese desarrollo, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, y tenemos avena y arroz hoy de cereales. Sí, maravilloso. Los carbohidratos de asimilación lenta, es decir, todo lo que son estos que estás mostrando, ¿no? Los frijoles, el arroz, los garbanzos, etcétera, aportan una dosis progresiva de carbohidratos que se incorpora a la sangre, ¿no? Y va poco a poco transformándose en glucosa, de tal manera que siempre esos cerebros están saciados. Piensa que el cerebro, y en gestación todavía más, puede llegar a consumir aproximadamente unos 60 gramos de glucosa al día. Entonces, hay que evitar que haya picos de mucha glucosa o poca glucosa. Entonces, mantener estos carbohidratos de asimilación lenta lo que permite es que haya un flujo a lo largo del día más abundante de una incorporación paulatina y progresiva de esas glucosas, por decirlo así, a la sangre. Con lo cual, chapó, las legumbres y los frutos secos, estupendo. Ahí también se incluye la pasta, ¿no? Que no la mencionamos, pero pues ahí está. Raquel, ¿hay algo que definitivamente una mujer en embarazo no deba comer, que tenga que evitar? Allá tenemos, por ejemplo, los embutidos y el jamón. Ahora que Leo menciona, esos son alimentos que no sé si los quesos, si todos los quesos, pero tenemos estos alimentos acá que son de consumo bastante frecuente en las familias. Pues verás, los quesos y todo lo que son los fermentos lácticos son también un alimento muy bueno para la microbiota intestinal, porque a muchas bacterias del intestino le gustan los fermentos. Entonces, si tienes quesos o yogures o kéfir, son interesantes. Sin embargo, las grasas saturadas, y muchas veces los embutidos, si vienen fabricados, pues también incorporan harinas refinadas, azúcares refinados, muchas grasas saturadas, pues eso la verdad no es el alimento ideal. Se deben reducir lo más posible. Y dentro de los quesos, buscar que sean más frescos, que sean menos pasteurizados, para que tengan, digamos, sean más ricos para alimentar a la microbiota intestinal también. Ok, los coma la pareja, Raquel, ¿cierto? No, ya vimos que también afecta. Raquel, nos queda poco tiempo, pero no me quiero ir sin hacer un repaso rápido por las verduras. Tenemos por acá zanahoria, espinaca, brócoli. Podemos, no sé, juntarlos por grupos de colores, verdes, cebolla, tomate.
Pues mira, todos ellos son fantásticos, es decir, yo no quitaría ninguno. Además estoy viendo que tienes también cebollas y ajos que tienen aliina y tienen también antioxidantes naturales muy interesantes. Y luego el brécol en particular es muy interesante porque tiene bastante clorofila, que es otro de esos antioxidantes naturales, ¿no?, que habíamos hablado, que ayudan bastante a la buena circulación, y también muy rico en fibra. Y, por supuesto, las espinacas, porque además contienen mucha vitamina B9, folato, que es una de las vitaminas que las mamás más tienen que buscar, porque es una de las que contribuye al mejor desarrollo del cerebro del feto. Así Raquel, que pues todo lo verde, todo lo verde. Todo lo verde, échese. Aquí nos preguntan por las bebidas aromáticas. ¿Son recomendables? Una mamá. Sí, efectivamente. ¿Puede tomar bebidas aromáticas? Las hierbas aromáticas son también muy interesantes. Fíjate que, por ejemplo, el perejil es muy rico en calcio y en hierro. El hierro también es uno de los alimentos esenciales para el cerebro. Y además, pues son de los que los puedes incorporar en tus platos, dan un buen sabor y pueden tener propiedades muy interesantes. También le pasa lo mismo al sésamo, que tiene también bastante calcio. Entonces, a por ello también. Pues Raquel tiene un blog con más de 400 recetas que ayudan y fortalecen el desarrollo, el cuidado del cerebro, incluso recetas que apuntan al no envejecimiento del cerebro. Ustedes ponen en Google Raquel Marín y lo primero que sale es su blog. Yo ya me lo estuve ojeando y tomé nota. Muy fáciles de preparar, muy ricas. Hay unos artículos muy chéveres. Raquel, estaré muy atenta, por supuesto, a esa conferencia en la primera cumbre de familia, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Con todo el amor, y por la trasnochada allá en España. Feliz noche. Nada, para nada. Y bueno, si queréis también tengo aquí el libro, el segundo libro, que habla de todos estos nutrientes que hemos estado comentando durante el embarazo y el desarrollo, por si queréis adquirirlo. Pon en forma tu cerebro. Lo buscaremos, Raquel. Muchas gracias. Se acabó el banano, se acabó el jamón y se acabó el programa. Y si no acaba el programa, Leo sigue con la mesa. Chao, chao. Gracias. Gracias a vosotros. Mil gracias. Salió muy chévere, muchas gracias. Gracias a vosotros, yo lo he pasado muy bien también. Espero que haya gustado y haya sido interesante. Gusto en conocerte. Igualmente, Moni, igualmente, Leo. Muy Muchas amable. gracias, Raquel. Qué bueno. Que estés muy bien.